que vimos un ejemplo de Dios mismo dando su mensaje en el idioma de los receptores en Hechos 2. Vimos en Hechos 14 en Listra que Pablo y Bernabé en una ocasión no entendían el idioma de las personas y causó muchos problemas. Y ahora quiero notar quién es el ejemplo por excelencia, el ejemplo perfecto de aculturar el mensaje. Y obviamente, si digo el ejemplo por excelencia, tiene que ser Jesús, ¿verdad? Cuando él vino aquí a la tierra, ¿entendía el idioma de las personas? ¿Entendía la cultura de las personas? ¿Entendía el pensar? ¿Pudo Jesús tomar ilustraciones del campo? ¿Pudo Jesús tomar ilustraciones de la vida diaria, de la siembra, de la cosecha? Debe impresionarnos mucho de que el Dios eterno sabía de la siembra y la cosecha y usó ilustraciones de inversiones, usó ilustraciones de la política, usó ilustraciones pero bien cotidianas y comunes para que su mensaje fuera entendido. Jesús es el ejemplo máximo de aculturación y hablar el idioma. Y aculturar es mucho más que solo hablar el idioma. Es entender la cultura y explicar el mensaje de manera que esa cultura entienda. Pero un ejemplo entre todos los de Jesús que llama la atención si lo entiendes es el ejemplo que tenemos en Hechos 9, cuando Saulo es salvo. Este testimonio se repite en Hechos capítulo 22 y también en Hechos capítulo 26, una segunda vez Pablo relata su testimonio. Entonces voy a tomar la lectura del Hechos 26. Dice así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, dice Pablo, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Ocupado en eso, yo iba a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía odré, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me habla. Ahora nota la frase que sigue. Dice, decía que en lengua hebrea. Cuando Cristo le habló a Saulo en el camino, le habló en su idioma materno. Ahora, lo que sigue es aún más increíble. Dice que en lengua hebrea Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Okay? Esta última frase, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, es una cita de un poeta griego llamado Eurípides, que vivió 400 antes de Cristo, en una obra de teatro que se llama Bacchae o Bacchae. Eurípides tiene el dios griego diciendo esa frase. Esa frase viene de la cultura greco-romana. Viene de una obra de teatro griega la obra, y la frase viene en griega. Ahora, la frase en griego
Eurípides cambió tantito la el dicho para que fuera plural por el ritmo. Cuando Cristo llama a Pablo, él toma algo de su cultura griega, greco-romana, pero Jesús traduce el dicho greco-romano al hebreo y cita el dicho, el proverbio en otro idioma. Mira, si eso no es aculturar no existe. Jesús está tomando lo conocido de su cultura, cosa que él entendería en la obra de teatro. El dios griego está diciendo, es duro dar patadas, cosas, contra el aguijón de los dioses. Tú no puedes meterte con los dioses. Entonces luego Pablo entiende la referencia. Pero es como citar mexicanos al grito de guerra, frase que todos entienden, pero dilo en inglés, mexicanos. Respond to the war cry. Aculturación. Aculturación. Jesús lo hizo en toda su vida, todo su ministerio, pero aquí en el ejemplo en Hechos pues 9 y luego 22 y 26, tú tienes esta frase griega que está aquí en verde, pero esta frase griega dicha desde el cielo en hebreo. Jesús aculturó el mensaje.